Ahora hacemos la presencia del doctor Edgar Terán Terán, ex canciller de la República. Vamos a conversar con él sobre las elecciones del próximo día domingo. Noboa pide al pueblo evitar una guerra civil. Por su parte, Correa dice que hay que cerrar filas en contra del fraude. ¿Debe terminar así una campaña electoral generando esta expectativa absolutamente negativa en el pueblo ecuatoriano? Es penoso, pero no admirable, porque el domingo próximo el pueblo del Ecuador tiene que decidir entre votar por alguien que es candidato a presidente de la República y alguien que propone una dictadura, entre un candidato a presidente y un candidato a dictador. De otro lado, esto tampoco es raro, porque el señor Correa pertenece al grupo de extremistas políticos que en el hemisferio obedecen a las directivas de un grupo llamado Foro de Sao Paulo, que organizó Fidel Castro en 1990 y al que pertenece desde luego Chávez. Este grupo de gente ha decidido entre sus estrategias acceder por medios democráticos a la jefatura de los estados y desde el estado dar un golpe de estado pro-marxista. ¿Qué vinculación tendría, por ejemplo, con grupos que estuvieron al margen de la ley como Alfaro Vive Carajo? Vemos que ahí hay un señor, Edgar Frías, que participó de esa agrupación que luego pues prácticamente fue extinguida por el gobierno del ingeniero León Febres Cordero, gobierno en el que usted participó también como canciller del país. El movimiento aquel, Alfaro Vive, fue circunstancial y efímero en el Ecuador, pero eso no quiere decir que no haya movimientos terroristas en América Latina. Las FARC son probablemente el grupo más destacado de ese terrorismo. Y tampoco quiere decir que no pueda haber o generarse ese mismo tipo de grupos otra vez en el Ecuador. El castrochavismo favorece abiertamente a los grupos terroristas. Y un candidato que propone no solamente una política exterior coincidente con el castrochavismo, sino que además se manifiesta pues plenamente amigo y admirador del dictador Chávez de Venezuela, está inscrita dentro de esa orientación. Por eso insisto, el pueblo del Ecuador tiene que elegir entre alguien que quiere ser presidente de la República, jefe de un Estado de Derecho, o alguien que pretende ser dictador. Las herramientas para volverse dictador son muy sencillas. Esta llamada Asamblea Constituyente, que no es sino una falsificación del derecho constitucional, del concepto de Constitución y de Asamblea Constituyente, es el mecanismo para dar el golpe de Estado desde el poder. Estuvimos hace algunos meses atrás en Bolivia, tuvimos una entrevista con el presidente Evo Morales. Él hablaba de la constituyente como la posibilidad de la refundación de ese país. Luego volvimos a tener un diálogo hace muy pocos días en las Naciones Unidas. Fue intolerante, prácticamente me insultó por preguntarle de si estaba pues entrando al caos Bolivia. Había una reacción de varios departamentos de su país y si acaso estaba también su gobierno en peligro. Pero hago referencia a esto porque el caos es objetivo en la actualidad. Quieren crear una constituyente paralela, el Senado se quiere retirar, no tendrían Congreso. A eso han llegado con este planteamiento y concreción, si se quiere, de la constituyente en Bolivia. ¿Habría un símil? ¿Se podría reflejar lo de allá con lo que podría ocurrir en el Ecuador si se persiste en la constituyente? No cabe duda, son procedimientos absolutamente gemelos los que tiene en práctica el señor Morales en Bolivia, lo que practicó ya en Venezuela Chávez y lo que propone Correa acá. La intolerancia de la cual usted ha sido víctima no debe extrañarle, porque toda dictadura marxista es totalitaria, todo neoestalinismo es totalitario y no respeta los derechos de los ciudadanos y desde luego no los de la prensa. Pero quiero explicarle algo que constituye la prueba evidente del cordón umbilical entre todos estos extremismos, estos totalitarismos. Hay unos profesores españoles de la Universidad de Valencia que trabajan en el Ecuador con un proyecto con una de las universidades de Quito. El uno de apellidos Viciano Pastor y el otro de apellidos Martínez Dalmau.
Estas personas escribieron el análisis jurídico del proyecto de constitución de Chávez, al menos del primero, para justificar la constitución totalitaria de Venezuela. Un día de noviembre del año 99 entregaron su análisis jurídico encargado por Chávez, pagado por Chávez, justificativo plenamente de la constitución totalitaria que tiene Venezuela. Y un poco tiempo después, los dos, Viciano Pastor y Martínez Dalmau, escribieron un libro totalmente justificativo ya del gobierno de Chávez. Ese libro lo he leído. Ahí se explica cómo se da el golpe de Estado desde la Asamblea. Lo primero es, la Asamblea se elige en una fórmula que permite llenarla de corifeos, de gente allegada a los extremistas. No partidos políticos, no representatividad de los grupos allegados al dictador. Lo segundo es que la Asamblea se declara poder originario. Lo tercero es que la Asamblea interviene al Congreso. No lo cierran de entrada, lo interviene. Una comisión de la Asamblea entra a gobernar el Congreso y una comisión de la Asamblea entra a fiscalizar al Congreso. Las dos tenazas para anular al Congreso, aunque no les manden a su casa a los legisladores, que después lo hacen también. El siguiente paso es intervenir el Poder Judicial, nombrar nueva Corte Suprema, nombrar los jueces que les conviene. Naturalmente, en el Ecuador sería el sistema de fiscalías, de fiscales, que es tan poderoso, y luego entran, después de tener el poder completo, entran a intervenir cualquier órgano del Poder Ejecutivo, porque sostienen que la Asamblea puede abocar competencias sobre cualquier órgano del poder. Esto está escrito, esto no lo invento yo, esto está escrito desde el año 2000, pagado por la Asamblea Nacional Venezolana, por dos profesores españoles que están trabajando en el Ecuador, y no me cabe duda que muy cerca de Correa, en una universidad de Quito. Esos documentos que han servido, como usted señala, bajo el origen de Venezuela para el manejo en Bolivia, ¿podrían también ser la base para instaurar esa constituyente aquí en el Ecuador? Desde luego, es exactamente el esquema ya preparado. El señor economista Correa, que es un hombre que tiene un título para ser profesor e investigador, y nada más, él no entiende de derecho. Es más, él desprecia profundamente el Estado de Derecho, la vigencia de la ley. En su formación no entra la ley, en sus maneras no entra el respeto a los demás. El símbolo de la correa y dale correa, dale látigo, eso demuestra ya el temperamento brutalmente autoritario, no solamente los precedentes de su filiación con el grupo del Foro de Sao Paulo, del neomarxismo de América Latina. Grave sería que se instaure un gobierno de esas características, y razón tendría de decir de pronto el abogado Álvaro Noboa de que hay que evitar una guerra, porque eso es lo que está aconteciendo en Bolivia en estos momentos, enfrentados 6 departamentos de los 9 contra 3 que estarían con el presidente Evo Morales. Conocí muy profundamente el estatuto electoral de la constituyente, estuve allí por 2 ocasiones, realicé trabajos al respecto, he venido diciendo que es una aventura instaurar la constituyente. Lo dije antes de que haga crisis en Bolivia, y en la actualidad pues simplemente hay que leer los periódicos. Es un caos lo que acontece en ese país. Ahora quieren aprobar la constituyente apenas con la mitad de los votos más 1, no con las 2 terceras partes como sería lógico aprobar pues la Carta Magna. De tal manera que le agradezco, doctor, por haber hecho este análisis basado en argumentos, y además pues está denunciando la presencia de estos personajes que sabemos han actuado en Bolivia, y nada bueno es lo que está aconteciendo en ese hermano país. ¿Quiere concluir, doctor, con alguna idea más? Decirles a los ecuatorianos que no tienen lugar a mayor hondura en el análisis. El domingo hay que escoger entre uno que es candidato a presidente de la República, con simpatías o antipatías que pueda provocar, y otro que propone ser dictador marxista, chavista, castrista.